Aquí viene. Ahora veremos a Jackie Gleason mientras comemos. ¡Qué bien! ¡Lo lograste! ¿Con todas las venas hechas con macarrones? Becky, no me interesa lo que Es nuestro primer televisor. Papá lo recogió hoy. ¿Tú tienes televisor? Sí, tú sabes que tenemos 2. ¡Ah! Debe ser rico. Cariño, te están engañando. Nadie tiene 2 televisores. La televisión, el aparato que fue parte de la vida de 4 generaciones y sustituyó la radio como medio de comunicación y entretenimiento, ha ido evolucionando con el pasar de los años. Ver contenido en blanco y negro, pasar a color y llegar a una alta definición con sonido estéreo y la posibilidad de ver contenido en 3D en la comodidad de tu hogar fue en resumen lo que la televisión ha vivido desde sus comienzos hasta el día de hoy. Hoy en día se podría decir que todo el mundo tiene al menos una televisión en casa. Sin embargo, ¿cuántos usan dicho aparato a día de hoy de la misma forma en lo que lo hacían hace 10 años? Sin más que decir, comencemos con este video. Recientemente realicé un video hablando sobre la nueva película de My Little Pony y la caída de visualizaciones que esta tuvo con el pasar de los años. Y si bien la serie tuvo una fuerte cantidad de visitas en sus inicios, hasta la 4ª temporada, esta fue decayendo después de la susodicha temporada. Si bien esa decayó por factores como que la serie comenzó a volverse aburrida y la trama tomó giros que simplemente no fueron del agrado del público, también le afectó otro factor del cual no hablé en el video, pero sí mencionó una persona en los comentarios. Aunque muchos sí dejaron de verlo, otra razón de ese bajón de visualizaciones es porque la gente ahora lo ve por otros medios en cualquier momento. El comentario sin duda tiene razón, la serie en sus comienzos era publicada de igual forma en el mismo día en páginas como YouTube. Dichos capítulos en internet alcanzaban el primer día cantidades de hasta 1 millón de visitas, más que las visitas obtenidas por televisión. Y si bien estos métodos no eran para nada legales y le daban ciertas pérdidas a la televisora, muchas veces esto pasaba por diversos factores. Entre ellos estaba que muchas veces no se tenía el tiempo para ver cierto programa a cierta hora. De igual forma, existían muchos espectadores de otros países los cuales no tenían acceso a dichos canales por obvias razones y tenían que recurrir a ello a evitar a los famosos spoilers. A día de hoy, la mayoría sabe lo que es Netflix, y si no, bueno, Netflix es un servicio que ofrece películas y series de un catálogo que puedes ver mientras dure tu suscripción. Y no me están pagando por decir esto. Este servicio se ha vuelto parte de la vida de muchos de nosotros, no solo por la facilidad de poder ver series o películas donde quieras que estés, sino por una de las razones que creo yo hizo que la televisión perdiese mucho terreno. No tienes que ver anuncios y puedes ver la serie cuando quieras. Creo que el simple hecho de poder ver maratones de series sin esperar o simplemente verlas cuando quieras sin necesidad de esperar 3 semanas para ver de nuevo la parte donde te quedaste de la serie es algo bastante genial. Eso sin mencionar el hecho de que puedes disfrutar tus series o películas sin que en la mejor parte salte un anuncio arruinando toda la esencia de esta. Y claro, es verdad, la película en televisión no iba a aparecer si no existiesen auspiciadores que den el dinero para poner sus anuncios y así obtener el filme. En sí, es un trato algo justo, pero realmente las televisoras abusaron mucho de ello con el tiempo. Venga, casi que 10 minutos de anuncios te metían por corte, y que una película que durase 2 horas te llegaba a durar hasta 4 solo por los anuncios, ya era algo bastante descabellado. Y dirán algunos que el coste para la película es alto y por ende deben poner todo ello. Sí, es verdad, deben recuperarlo de alguna forma. Sin embargo, la cantidad de anuncios que ponen es abismal y obviamente recuperan mucho más de lo que invierten. Las televisoras, al ser entidades privadas, ponen el precio que se les antoje y créanme, no es nada barato. Que un comercial de 30 segundos en el Super Bowl cueste $5 millones. De 30 segundos, $5 millones. Y claro, el Super Bowl no es nada comparado con publicidad de una serie que pasan por los canales de televisión de tu país. Sin embargo, te puedes dar una idea de lo que generan estas empresas con casi 1 hora o más de publicidad en una película. Netflix, por su parte, no te pone publicidad, esto es gracias a que estás pagando una suscripción mensual. Y Netflix solventa estos y más gastos gracias a la cantidad de personas que alberga la página.
más de 89 millones de usuarios. Digamos que cada usuario paga el paquete medio que cuesta $9.99, o sea 10, multiplicado por ello por 90 millones y bueno, nos da la cantidad de $899.100.000 al mes. ¡Al mes! Obviamente ese no es un valor neto, pues hay que pagar impuestos, salarios, mantenimiento y claro, las películas. Pero chicos, con esto nos podemos dar idea de que estos servicios pueden existir viendo una forma más sencilla. Con esta última parte acabo el video y diré lo siguiente. Existen otros medios de entretenimiento que hacen competencia a este. Los creadores de contenido en internet sin duda han logrado a día de hoy ser más famosos que muchos actores de televisión y Hollywood. Diré lo siguiente, y estoy seguro de que muchos dirán, ¿en serio? ¿Eso? ¡Estás loco! Pero es una realidad. Una televisora a día de hoy quisiera tener los espectadores que tiene el Rubius por cada video. Tan solo imagina que subas tu capítulo de serie y tengas ya asegurado en un día más de 1 millón de visitas. Ese millón de personas se convierte para una televisora en grandes costes de publicidad. Así que, lo quieran o no, este tipo de personas son un gran pez para las televisoras. No por menos se les invita a programas de entrevistas y todo ello. Pero bueno, voy a terminar dando una conclusión de este tema. ¿La televisión está muerta? ¿Sí o no? La respuesta es un 50-50. Si bien canales como Televisa en México han tenido que despedir a mucho personal en este último año debido a los bajos números de audiencia, esta está buscando huecos intentando crear servicios de streaming para poder competir contra Netflix o servicios similares. Así que la televisión, si bien ya no va a existir de la misma forma que como hace más de 10 años donde la familia ya tenía el horario de comida porque en ese momento pasaban una serie que todos adoraban, ahora, bueno, tendrán un cambio donde podrán ver la serie en sus teléfonos o tabletas mientras comen. Es una nueva era y muchas televisoras saben que deben comenzar a cambiar si no quieren morir en el intento. Y bueno chicos, recuerden que me ayudan mucho compartiendo los videos, suscríbanse y comenten. Sin más que decir, nos vemos hasta la próxima. Adiós.